Buenas noches a todos. Como ya sabrán, mi nombre es Juan Pablo Artus Tejeda y yo voy a ser su expositor el día de hoy para la tercera sesión de escritura y expresiones. Ahora, cuando nosotros imaginamos la escritura china, solo imaginamos hoy por hoy los caracteres. Y los caracteres son una preocupación muy grande. O sea, tenemos caracteres como este que es del fa, que es uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y uno diría que no, da mucho miedo, la verdad, en su momento. Pero vamos a avanzar de poco en poco. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos en el idioma español una diversidad de palabras que nosotros podemos crear en base a de palabras raíces. Tenemos el ejemplo pan. Nosotros con el pan podemos decir palabras como día, panera, pancito o incluso empanadas o empanizados. Y en el inglés también es similar con su forma de bread y esto, todos en base a una palabra básica que está en el latín, que en nuestro caso es la palabra panis. No solo ello, sino hay una diversidad de palabras que trabajan con la misma dinámica. Por ejemplo, zapatos y zapatillas, zapaterías, etcétera. Con el idioma chino es un poco diferente, porque nosotros con la palabra pan vamos a escribir de la siguiente forma. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora uno, 2, 3, 4 y 5. Mian Pao. Y la pregunta es, no se parecen nada, ¿verdad? Y es verdad. El problema con el idioma chino, que lo hace tan diferente del español, es que es que van a trabajar con, entre comillas, dibujos. No son exactamente eso hoy por hoy. Vamos a ver el siguiente video que nos va a enseñar un poquito más sobre la historia, de forma breve, de los chinos y su escritura. ¿No se logra escuchar? No. No. Ya, perfecto. Lo que trata de explicar el video es que los chinos, el idioma chino, en vez de trabajar con una combinación de letras, que para formar, por ejemplo, pájaro, en torno a, bueno, un pájaro, una paloma, decidieron generar un gráfico. En ese caso, el gráfico sería Este de, si mal no recuerdo, no es aquí. El gráfico sería de la siguiente forma. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13. Lo que ellos lograron hacer, o sea, lo que ellos trataron de entender era la creación de palabras en torno a simplemente dibujos que representaban un pájaro. Y en base al tema de los pájaros también se expandió para una diversidad de otras palabras, como podemos ver en el lado izquierdo. A ver, ya, donde se señala. En nuestro caso, estas primeras columnas de acá se llaman los pictogramas. Pictogramas son básicamente dibujos muy sencillos que generan esta forma de hablar del idioma, de escribir el idioma chino. El problema con nosotros, con ellos, en realidad, es que a la hora de nosotros graficar, podía ser un dibujo sencillo o un dibujo muy complicado. En todo caso, de la misma forma que el trueque, tenía que entenderse entre las dos partes. Y lograr hacerlo es muy difícil. Nosotros pensamos a la hora de hacer a modo de teléfono malogrado que se termina tergiversando un mensaje. Entonces, lo que se trató y se logró hacer es hacer un cambio en ese sentido. En vez de los chinos simplemente hacer un dibujo y bueno, simplemente trabajar en este aspecto, decidieron hacer que se vuelva una idea abstracta. Es una idea general de lo que podrías decir que es un pájaro. Es entre comillas similar, pero al mismo tiempo diferente. Por ejemplo, en el dibujo de una montaña, en vez de que simplemente sean solo tres, que podían ser hasta cuatro montañas o dos montañas, solo se estableció para tres montañas. O por ejemplo, a la hora de hablar de un caballo, se graficaba de una forma un poco más sencilla el caballo. Y así comenzó a simplificarse cada vez más el idioma, pero sobre todo a popularizarse este estilo de ideogramas, que comenzaron a hacerse más,
simples y al mismo tiempo sofisticados dentro de lo que es el habla a nivel de China, ya que recordemos, China es un país territorialmente muy grande y con muchas personas. Sin embargo, el problema no se solucionó ahí. El aumento de la población y sobre todo la diversidad de etnias como tal de la China hacía muy confuso el tratar de hablar entre ellos. Entonces, ya para en la época ya de las dinastías, comenzaron a generarse eh, decretos donde donde las palabras o el acuerdo que se tenía para decir esta es una persona, se oficializó. Y así teníamos nuestra visión más previa de las palabras y los caracteres que tenemos hoy por hoy, que luego se transformaron hasta hoy en día separarse en dos aspectos. El de la izquierda es un lado más tradicional de los caracteres y el de la derecha es un lado más simplificado, ideal para el aprendizaje por parte de las personas que no son chinas. Por ejemplo, habremos visto en el lado derecho, como vimos ya en la segunda sesión, algunas palabras relacionadas a los negocios y sobre todo algunas pronunciaciones que ya se estaban mostrando. En el lado izquierdo, por otro lado, se menciona más para las personas que pueden no estar tan acostumbradas a la forma eh, simplificada de escribirlo. Que, por ejemplo, hemos visto, se ha podido ver en en algunas tiendas o en algunos eventos, en este caso. Así podemos ver que, aunque provenga de un dibujo, realmente ha ido evolucionando el idioma chino, hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como los caracteres, que se pueden observar en esta parte. Tenemos hoy por hoy que de un caballo, de un pictograma de caballo, cambiamos a un carácter que representa a un caballo. Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué si? Aún así hay un problema muy importante con el chino. Y es que nosotros podríamos, la diapositiva anterior, trabajar de la siguiente forma. Bueno, yo puedo hacer un caballo de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y pueden, en cierta forma, entenderse. El problema principal que radica es que a la hora de escribir, en dos partes, en los textos más antiguos, como se pueden observar en esta categoría, en esta imagen, se lee de arriba hacia abajo. Entonces, y además, ya hemos visto en la primera clase que se clasificaban en recuadros específicos. Lo que hacía, por ejemplo, que graficar acá un carácter de forma diferente y acá el mismo de otra forma, no solo hacía más lento no solo hacía más lento el- la lectura, sino que también se hacía más complicado de entender, porque de esa misma forma otras palabras se podían confundir. Es así que, por ejemplo, los chinos deciden que la mejor forma de escribirlos es dividirlo en trazos, es decir, formas ya presupuestas de cómo se va a escribir. Y así tenemos una variedad de hasta 8 unidades mínimas para la escritura. Y así tenemos, por ejemplo, así por ejemplo tenemos el tian, pie, na, shu, kou, wan, ti y hong. Aunque no les suene muy familiar, vamos a ir practicándolo nuevamente, a modo de acostumbrarse. Tien, pie, na, shu, kou, wan, ti y heng. Sin embargo, nosotros no entendemos cuál es su verdadero significado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí están los 8 trazos más básicos que podemos encontrar en el escritorio. En primer lugar, nosotros vamos a tener el vocablo, el trazo tien. Tien significa punto. Ahora, nosotros cuando hemos visto, uno se preguntará por qué en vez de un punto como este sencillo, se parece una coma. Ya. Tradicionalmente los chinos han escrito con tinta, es decir, usan un sistema en el que es un pincel con un tintero, una tinta y con eso trabajan. El problema con ello es que a la hora de presionar no es particularmente recto, sino que se generan puntos, como este,
Y así formamos la palabra tian, que también significa punto. Por ejemplo, vamos a intentar escribir esta palabra de acá. Observen con atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tien, 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 tien. Que esto significa punto. En todo caso, es importante recordarlo porque por eso podemos trabajar algunas pautas, como por ejemplo, 7 en punto, que es correcto. O este de acá, uno, dos, tien, tien, y significa continente. Chou, chou, Z-H-O-U. Ahora pasamos a lo que se llama ti, que es un trazo ascendente. Como ascendente se entiende esto. Va a subir de abajo para arriba en diagonal. Y tenemos diversidad de palabras que podemos trabajar. Los más ejemplares que hemos visto para esta clase es esta de acá, este segundo, que va a ser así. Uno, dos, ti, Me abrazó ti, bastante. sí, sí. Si alguien tiene alguna duda de lo que significa, es básicamente patear. Es la acción de patear. Por ejemplo, podemos decir esto para decir patear una pelota, ti, chiu, o decir jugar fútbol, ti, su, chiu, que ya si desean más adelante tenerlo en consideración o las preguntas me lo van a dar al final. Luego seguimos con la siguiente parte. Pie, que es un trazo izquierdo y para abajo. Es decir, uno hasta acá. Así tenemos la palabra 8. Pa, esa es la última parte. Y finalmente, shao, que significa poco. Pie, mm, ta, y pie. Bueno, una variación del pie. Porque recordemos que estas son las 8 más básicas. En base a estas acá podemos generar un sinfín de trazos más complicados. Y finalmente tenemos para esta diapositiva la palabra hong, que significa un trazo horizontal. Por ejemplo, uno, 2, 3. Aunque parezca algo diagonal a la hora de leerlo, se puede entender que es horizontal. Y esto significa 3. San, que valga la redundancia, son tres rights. Son tres hem, hong. Vamos a repetirlo nuevamente si tienen alguna duda con relación a esto. Tien, para abajo, un punto. Ti, para arriba. Pie, para abajo, hacia la izquierda. Y hong, no, hong, para los lados. Horizontal, de izquierda a derecha, siempre. Y finalmente tenemos los siguientes dos. Bueno, en realidad tres. Que tenemos shu, que es un trazo vertical, es decir, de hacia arriba hacia abajo. Así. Si tenemos de esta forma, vamos a tener esta, esta carácter que significa año. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Shu. De ahí luego tenemos la palabra yang, que podemos usar para palabras como iguales o preguntarnos ¿y cómo estás? Uno, shu, pie, tian, 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 hong, 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 shu. Ya nos vamos dando cuenta de que algunos de estos trazos ya estamos comenzando a relacionarlos un poco, como que ya hemos visto hace un ratito estos acá, entonces podemos ir trabajándolos. Es más parecido a un rompecabezas de lo que han podido imaginarse, pero funciona de una forma un poquito distinta. No es donde que puedas comenzar donde uno desee. Pero esto lo vamos a ver en un rato. Luego tenemos el carácter, bueno, el trazo y su carácter que lo representa na, es contrario a pie, porque en este caso va a ser hacia abajo, pero a la derecha. Este es na. Y tenemos palabras para esto. Uno, dos, pie, na. Uno, dos, na. Y finalmente tenemos el kou, o en este caso el shu kou, que significa
ir hacia abajo y un gancho. Hacia abajo y un gancho. No se olviden que cualquier duda o consulta que tengan, nos lo vamos a poder responder al finalizar la presentación. Vamos a seguir con la diapositiva, que estamos quedando un poquito corto de tiempo. El problema principal ahora con la escritura es que nosotros no podemos describirlo de la forma en la que nosotros deseemos. Entonces hay un orden de los trazos. No sé si se habrán observado a lo largo de la presentación que vamos a tener un orden específico. En este caso, vamos a relacionar que este es Hong y este es Shu. A ver, Hong es horizontal y el Shu es el vertical. Entonces, primero vamos a escribir horizontal y luego vertical. Justamente este es un carácter que significa 10. Es muy sencillo, parece una cruz, sencillamente. Entonces hacemos de izquierda a derecha, con, y luego hacia abajo. Siempre que traten de escribirlo. Luego tenemos la siguiente regla, que escribamos antes. E- Ahora escribir 8, nosotros escribimos de esta forma. Uno, 2. Nosotros no vamos a escribir así. Uno, no. Así está mal. Esta es la forma correcta. Uno, 2. Es importante recordarlo porque hay algunas palabras con las que con las que pueden llegar a dificultarse si es que comienzan a escribir en chino. Luego tenemos la siguiente regla que se escribe de arriba hacia abajo, como por ejemplo la palabra nian, que es año. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, he construido de acá, va a bajar hasta el fondo, hasta que termine en el shu, que obviamente es este de aquí. Luego vamos a escribir de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo quiero decir la palabra yo, uno, dos, tres, cuatro, toda la parte de la izquierda, y ahora a la derecha, cinco, seis, y esta última parte de la derecha, siete. De ahí escribimos nosotros todo lo que tenga que ver de afuera hacia adentro. Por ejemplo, tengamos la palabra cuatro, que es si, que no confundamos con si, porque significa muerte, entonces puede tergiversarse. Es importante por eso haber recordado la clase de tonos y practicarlos, como se ha mencionado en su momento. Ahora, yendo a este carácter, es diferente la forma de escribirlo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esto. En primer lugar, porque a la hora de escribirlo en tinta, tendremos que calcular primero, determinar cuándo es el punto, es un arte, entonces no puede quedar al azar. Entonces, nosotros hacemos lo siguiente. Atención. Uno, dos. Ya tenemos la parte de afuera. Luego continuamos con la parte de adentro. Y finalmente terminamos con este último. Cuatro. La pregunta es, uno se preguntaría entonces, pero ¿no tendría que terminar todo lo de afuera y luego lo de adentro? Sí y no. Es una regla adicional que nosotros tenemos justo en la parte de la escritura de acá, donde se logra escribir algo, que es escribir lo de dentro antes que cerrar, antes de lo que cierres. Entonces, ya teníamos esto y recién cuando tenemos este carácter, este último trazo, podemos cerrar el carácter. Y finalmente ya tenemos la palabra. O por ejemplo, la palabra país. Uno, dos, y acá se aplica otra regla. Tres, cuatro, que también se aplica acá, porque primero lo vertical, luego para terminar, el punto que viene en la parte de izquierda y luego la derecha, y finalmente esta regla de ahí, que termina cerrando. Entonces, se darán cuenta que el orden de los trazos comienza a aparecer siempre en todo carácter. Por más simple que pueda ser, aparece, y más en los complicados. Y finalmente tenemos un último orden, que es el sexto, que es este de acá, que vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Se acuerdan la palabra en la que era yo, que contenía las 8 partes? Vamos a hacerlo entonces. Primero, de arriba hacia abajo. Uno, que es el tian.
dos, y este va para acá. Entonces, de arriba hacia abajo. Luego viene la siguiente parte, porque ya hemos avanzado a la parte del medio. Tres, cuatro y cinco. Y ya tenemos la palabra, esta palabra. Siempre comienza, esto es prioritario que al final puedas comenzar con el medio y de ahí vamos a continuar con el resto. Hay otras palabras con las que podría decir, bueno, tenemos que comenzar por el lado derecho y luego por el lado izquierdo. Significa el medio en realidad, como esta de acá, que es yo. Te darás cuenta que a nivel de gráfico, si hacemos un cuadrado, está el medio. Entonces, por ende, se aplica esta regla de forma exitosa. No olvides, algunas palabras pueden parecer que no cumple con este orden, pero es cuestión de ir practicándolo y observar que puedan ayudarte con los trazos. Como se verá, lo podremos ver si se puede recomendar al finalizar la clase. Ahora, es importante recordar este tema de los trazos. Perfecto, yo lo entiendo. Sin embargo, a nivel de oral, nosotros tenemos que entender que chino también tiene un sinfín de palabras, por lo menos 30.000 caracteres. Y eso Y es interesante porque en realidad los chinos pueden aprender hasta 15.000, es decir, la mitad. La otra mitad usualmente no se queda para ser utilizado porque son de términos más académicos. Es como, muy parecido en el español, de que tenemos palabras cotidianas y palabras más en base a los negocios o en base a otras circunstancias. A lo mejor quieres referirte al corazón, como decir, de yo te quiero, o por ejemplo, al corazón como órgano. Así es, por ejemplo, que nosotros tenemos vamos a establecer expresiones en dos divisiones, del día a día y de los negocios, como ya habíamos hablado en su momento. Primero, las expresiones del día a día. Un segundo, déjame ver si se puede borrar. Ya, muy bien. Ahora, las expresiones del día a día, nosotros tenemos una diversidad. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos palabras muy básicas, pero que son muy importantes de recordar. No sé si, por ejemplo, en algún video mencionan yo, los pronombres, por ejemplo, yo, dos, siempre de la parte de la izquierda. Ah, por favor, si es que pudiesen no escribir en el Zoom, anotar dentro de la presentación sería excelente para evitar cualquier problema. No hay confusión si lo puedo borrar, pero por favor, no hacerlo. Ya. Continuando con el tema, eh, hay algunas palabras un poco más básicas y que son importantes igual. Hasta yo trato de recordar en el día a día. Por ejemplo, tenemos yo, tenemos tú, tenemos a él, que es justamente esta de acá, tenemos también ella y ello, como decir, por ejemplo, ese perro. Un perro, trabajamos con este pronombre. Un poco confuso en realidad que estemos trabajando con tres fonéticas iguales para una misma oración. Pero se entenderá porque algunas palabras se pueden diferenciar para una persona, para un hombre que para una mujer. Así como, por ejemplo, a la hora de yo decir caballo y yegua, nosotros podemos distinguir qué animal es el macho y qué animal es hembra. Entonces, tiene una dinámica similar el chi, porque recordemos que se basa en la abstracción que tiene. Entonces, en todo lo que está alrededor. Entonces, va a haber una característica diferente a la hora de escribir a una mujer que a un hombre. Así trabaja usualmente el chino. Luego nosotros tenemos los verbos a la derecha, que son los más básicos que hemos podido encontrar. No, si recordarán un poco al nivel de inglés, tenemos el verbo to be, ya, que se divide en is y are, o en am también, si es que quieres trabajar con yo. Ya. Este sh es justamente el verbo to be. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo,
我是 Juan Pablo, que significaría yo soy Juan Pablo, o 他是 Pedro, que significa él es Pedro, o 他是 Fiorella, que es ella es Fiorella, o por ejemplo, 他是 Hou, que es un perro, básicamente. Pero como un perro, un animal. Así nosotros vamos a tener entonces este verbo tan importante para recordar. Usualmente se va a usar perfecto. No se recomienda tanto usarlo a nivel hablado, eh, cuando se vaya más allá de lo básico, porque es muy formal. Es- y no se recomienda tanto. En cambio, por ejemplo, en vez de yo decir 我是 Juan Pablo, para decir yo soy Juan Pablo, o si quiero decir mi nombre, nosotros podemos decir en realidad este de acá, que se llama Chao. Yo me llamo Juan Pablo. 我叫 Juan Pablo. 他叫 Pedro. 他叫 Fiorel. O por ejemplo, con ello, refiriendo a un perro, 他叫 Bobby, por ejemplo. Ya se me está olvidando un poquito algunos nombres. Pero bueno, imaginemos nosotros que yo me presento diciendo, chao Juan Pablo, y justo me encuentro un tocayo dice, "Ah, también me llamo Juan Pablo". Entonces nosotros vamos a tener este, este adverbio, ye, y vamos a decirlo de la siguiente forma, ye, y así vamos a tener esta oración. Wo, ye, chiao. Yo también me llamo. Si pueden tratar de repetirlo también por ustedes, sería perfecto. No prendiendo micrófono, pero en, sí en sus sitios. Yo también me llamo tal. O por ejemplo, yo también soy algo. A lo mejor si es que tenemos alguna duda, voy a escribir cómo se podría decir para países, pero al finalizar la clase. O por ejemplo, si te quieren preguntar si tú eres Juan Pablo, yo quiero decir, no, yo no soy Juan Pablo. Yo podría decir, 我不是 Juan Pablo. O de una forma más cotidiana, 我不是 Juan Pablo. Que hay una confusión a la hora de hablar de este tono, porque normalmente sería 不是, pero termina siendo 不是. Si tienen alguna de esas dudas, yo se los voy a responder al finalizar la clase, no hay problema. Y finalmente tenemos esta última que se llama man, que puede parecer un poco raro. ¿Cómo se usa este man? Solo hacemos esto. 我们、你们、他们、他们. De esta forma nosotros vamos a tener las las palabras nosotros, vosotros, ustedes y ustedes. Pues bueno, ellos, para decir como que a un animal o a una cosa. Ellas, ellos. Esas son algunas palabras súper básicas que es importante tenerlos en cuenta solo para después. Porque, por ejemplo, nosotros digamos que queremos presentarnos a una persona o nos preguntan, ¿quién es esa persona? Entonces, nosotros diríamos, él es el señor Arcos o él es el señor Pérez. Pero nosotros usualmente tenemos la idea de que primero viene el título, que es el señor, y luego el apellido. En el idioma chino es un poco diferente. En el idioma chino va a venir primero apellido y luego va a venir estos verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir el señor Pérez, va a ser Pérez Xiangshan, Pérez Xiangshan, Shan, Pérez Xiangshan. O por ejemplo, si yo quiero decir ella es la señora Pérez, podría decir 她是 Pérez Furen, Furen, 她是 Pérez Furen, Furen. Y luego tenemos las siguientes palabras que podrían no parecerles lógicas. 认识, 高兴, y luego 请问. 认识 es de conocer, pero no de yo conozco de un tema, sino de conocer a una persona.
yo los conozco a ustedes, eso es 认识. Ahora, si uno dice, ¿cómo te sientes de esta clase? Yo digo, bueno, me siento feliz o me siento encantado de estar acá. Yo digo, 我高兴, yo estar feliz. No decimos 我是高兴 porque es muy, como se diría, redundante. Yo ser feliz, no, yo feliz en este caso. Y finalmente, 景问, que es decir, para levantar la mano, por ejemplo, uno levanta la mano y a la hora de comenzar la palabra diríamos 景问. El punto es que es muy todavía más formal que decir otras formas, que otras formas en ese caso. En todo, así igual, no se preocupen que estos dos son muy importantes para un vocablo que vamos a mencionar más adelante. Y por último, considerar simplemente las siguientes que son 今天 para decir el hoy, el ayer, mañana, anteayer o pasado mañana. Si tienen alguna duda o consulta o quieren guardar esto, no olviden de que pueden tomarle un pantallazo o un screenshot para poder tenerlo en consideración. Voy a esperar un par de segundos más antes de poder pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora terminaremos al finalizar las expresiones diarias del día a día con cosas muy básicas, pero importantes a la hora de hablar, de dirigirnos. Nunca están mal recordadas, en todo caso. Tenemos, por ejemplo, es, esta expresión, y disculpas por el sonido de afuera, diremos ni hao, ni hao. Por ejemplo, ni hao, 再见, 再见, que significa nos vemos. Es un adiós, pero sabes de que podemos volver a encontrar en algún momento. Luego tenemos otras palabras, como por ejemplo, buenos días o buenas noches. 早上好 o 晚上好. 早上好, 晚上好. 我说 Si, por ejemplo, nosotros pedimos prestado algo, podemos darles las gracias. De esta forma, 谢谢, 谢谢. A lo mejor si te preguntan algo y tú dices, bueno, yo no lo entiendo, o por ejemplo, estás perdido en algo y por eso no lo entiendes, podremos decir, 我不明白, 不明白. De ahí hay otras formas un poco más complicadas de mencionarlas, pero no siento que puedan venir al caso para una introducción al chino. Ahora, si nosotros damos las gracias, nos han dado las gracias, nosotros queremos decir de nada, de forma educativa, muy educada, decimos esto. 不客气, 不客气, 不客气. Y finalmente, si queremos decir, yo deseo comprar algo, o yo deseo ir, o yo deseo comer, nosotros comenzamos con 我想, 我想. Y de esa forma hemos visto algunas expresiones diarias. Si desean revisar o tomarle un pantallazo, perfecto, la verdad. La verdad es muy bueno. Aunque algunos libros, esas lo pregunta lo voy a responder más tarde, pero muchas gracias, que eso lo voy a ir viendo en su momento. Ahora, vamos a terminar de forma muy rápida estas palabras que son los números básicos: 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十. Esos son los números hasta el 10 y ahí continúa. 100, que es pai, y 1000, que es 100. Esta clase, como está grabada, se va a presentar en el chat de WhatsApp a modo de grabación para que lo puedan ver en cuanto deseen. En todo caso, esas dudas se van a responder más al finalizar la clase. Ahora no nos queda mucho tiempo, vamos a avanzar rápido entonces.
Luego tenemos las expresiones relacionadas a los negocios. Ahora, negocios hay una diversidad de palabras que nosotros podemos hablar. A lo mejor ya hemos visto algunas como exportaciones, consumidores, etcétera. En todo caso, pueden revisar las grabaciones anteriores para poder saber un poco más al respecto. Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos expresiones que podemos entender a la hora de hablarlos. Por ejemplo, esta de acá. 很高兴认识你, que a simple vista parece no entenderse, pero vamos a hacerlo de poco en poco. Y hemos visto que 高兴 significa estar encantado o feliz, y 认识 significa significa conocer, conocer. Y 认识你 significa conocerte. Entonces, si yo quiero decir encantado de conocerte, y le agregamos este on, que es para decir muy, muy encantado de conocerte, o mejor dicho, encantado de conocerte. Y así existen múltiples palabras que podremos usar el día a día. O, por ejemplo, que podríamos entender para los negocios pequeños o grandes. Por ejemplo, 这是我们的产品目录, que significa este es nuestro, este es para un posesivo, nuestro catálogo de productos. Catálogo, producto. Este es nuestro catálogo de productos. Y finalmente, 我们的交货制是多长时间? Nuestro tiempo periodo de entrega y una pregunta de duración. O sea, lo que quiere decir es, ¿cuánto tiempo es nuestro periodo de entrega? A la hora de realizar el intercambio, ¿cuánto se espera? Y ahí seguimos con algunas que son un poco más complicadas, pero es importante entender su significado. Vamos a hacerlo 公 súper 式 rápido para que no haya 公 ningún 式 problema. 公式 Ah, por favor, si pudiesen apagar su micrófono. Pero igual, sí, conchi, está correcto. Ahora sí, seguimos con la clase. Tenemos la primera de acá, que lo voy a decir de forma rápida. Ustedes pueden tratarlo de decir de forma lenta en torno a lo que hemos visto en la segunda clase, segunda sesión en realidad. 祝贵公司生意兴隆, que es diferente. 公司 de 公鸡, que es el club. 公司, entonces seremos así. 祝贵公司生意兴隆, desearles a la empresa, esto es para una vida, o sea, para un periodo de vida que el negocio tenga, y Sinlong, entonces significaría eh, felicidad o prosperidad. En ese caso sería desearle a la empresa o a la vida de la empresa que sea próspera. O decir, le deseo a su empresa un negocio próspero. Luego tenemos este siguiente, que es 我们很高兴与您合作. Nosotros estamos muy felices o encantados. Ese es para dirigirnos a una persona. 与您合作, que significa trabajar. Nosotros estamos muy encantados de trabajar con usted. Estamos felices de trabajar con usted. Y finalmente tenemos 您对价格有什么特殊要求吗? Dice, tú hacia, eh, hacia nuestro precio, hacia el precio, ¿tiene alguna eh, especificación, o sea, especial y un requisito? O sea, requisito especial y el más es para decir, es para hacer que nuestra pregunta sea o un sí o un no. Por ejemplo, en el inglés teníamos, si es que queremos responder yes or no. Ya, nosotros en el español también tenemos para sí y no, y los chinos también tienen para su sí o su no. Y es este ma. Lo voy a repetir nuevamente de forma un poco más rápida. 您对价格有什么特殊要求吗?
¿Tiene algún requisito especial en cuanto al precio? A continuación, y finalizando un poco, vamos a hablar un poco más sobre algunas palabras básicas que nos podría resultar útil. Lo voy a decir de forma breve, dos veces, para que se esté escuchando. Así que traten de prestar un poco más de atención. 公司,公司,员工,员工 son similares, pero son diferentes porque se refieren a una estructura, a una estructura y a un significado distinto. Eso también hay que tener en cuenta. 会议,会议,会议,预算,预算,利润,利润 o 利润. El verbo significa una empresa, un empleado, una reunión, por ejemplo, una reunión de Meet o una reunión de Zoom es Zoom 会议. Nuestro presupuesto del año sería un momento, podríamos decir de forma muy breve, bien, 预算. Pero hay unas formas más específicas de decirlo y esta no es particularmente la que es. Y finalmente tenemos 利润, que son ganancias. De ahí tenemos, por ejemplo, ya estamos viendo un poco más la era digital, entonces tenemos dos diferentes. 网址, 网址. Esta significa una red. Usualmente ese aspecto de red se usa en los chinos para una red de pescar. Pero, ya que también podemos decir a la red o a la web, entonces también se puede entender para Internet. 网址 y 址 es una dirección, o sea, decir un lugar. Y finalmente tenemos Wangchan, que significa sitio web, como por ejemplo Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y los sinfín de dirección de sitios web que podemos encontrar. Luego nosotros queremos preguntar por ejemplo, hemos visto una película y nos preguntan, ¿cuál es tu experiencia de esta película? ¿Cómo lo has sentido? Entonces, tenemos la palabra 惊样, 惊样. O por ejemplo, la experiencia de un producto. ¿Qué tal le pareció un producto? ¿Cuánto le califica? Ahora, nosotros cuando una persona esté hablando en una bodega vendiéndole un producto a alguien, ese alguien que le vamos a vender se llama un cliente, o mejor dicho, en el chino, 顾客, 顾客, 顾客. Y finalmente, la oración última que significa yang ping, una muestra, un igual, un producto igual. Yo te voy a dar un producto que es igual a lo que te voy a vender, entonces, ¿qué significa? Una muestra. Y con esto podemos generar una serie de oraciones que podrían ayudarnos. Esto es un poco más para que lo podamos recordar. Mm, si desean que lo pueda tratar de pronunciar, perfecto. Pero vamos a pasar. Y finalmente tenemos un par de últimas preguntas, de últimas oraciones largas que se pueden rescatar con el idioma chino. Y con esto hemos finalizado una introducción muy breve, no solo a la no solo a la escritura, un poquito a la historia de la escritura, sino también a cómo se escribe, cómo los chinos pueden, estructuran los trazos y sobre todo algunas expresiones básicas que se pueden escuchar tanto del día a día, como por ejemplo yo, tú, etcétera, y también de los negocios, como ya hemos observado anteriormente. De esta forma, nosotros podríamos dar en cierta forma por finalizada esta presentación. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo normal, sin ningún problema. Ah, Sí, no hay problema, Camila, en este caso. A ver, justo tenemos espacio en blanco para poder escribirlo. Por ejemplo, si yo quiero decir yo me llamo, sería 我 Chao, y ahí dices tu nombre. Por ejemplo, en tu caso sería 我 Chao Camil, o en mi caso sería 我 Chao Juan Pablo. Ahora, la pregunta para la que mencionaron hace un, un cierto tiempo sobre los libros, usualmente en Internet encuentra una diversidad de libros.
de múltiples libros que se pueden encontrar. Ahora, hay una página que se llama interactivechinese.com que vende libros. Sin embargo, se puede encontrar en formatos PDFs en otras diversas páginas. O también, si es que desean repasar un poco sobre el tema del idioma chino, existe el canal, que voy a mandar el nombre del canal, en el que pueden aprender algunos de aspectos muy claves y más elementales del idioma chino, así como también para el tema de los negocios, palabras y oraciones, o incluso si quieren acostumbrarse un poco al oído chino, al oído de cómo se habla, desde el nivel básico hasta el nivel intermedio, es perfecto, predilecto y además tiene aspectos culturales. Entonces, si es que a una persona le interesa un poco más sobre el estilo de vida de los chinos y algunas especificaciones que pudiesen tener, perfecto. Es uno de los mejores canales que puedes tener. En todo caso, algunos otros libros que se pueden recomendar, aunque no tanto para comprarlos, es, como mencionó Alison en la primera sesión, el nuevo libro de Chino Práctico, que es, creo que es el que tengo, si se puede observar, perfecto, ese sería ideal, que es un libro verde, en este caso, que da algunas pautas básicas del idioma. Sin embargo, usualmente se tenía que comprar. En todo caso, la presentación en PDF podría quizás darles una breve introducción a esto. No es 100% una guía para hablar el chino a la perfección, pero un poco siempre cuenta. Voy a seguir esperando por si tienen alguna otra duda, pregunta o consulta, en todo caso. Voy a borrar esto de acá. Mm, Bueno, aparentemente no hay por el momento más preguntas. En todo caso, dame un segundo. Oh, sí hay. ¿Cómo se pronuncian las diferentes apóstrofes de las vocales? Ah, el tono. Ah, perfecto. Mientras estamos esperando a ver mayores noticias, vamos a hablar un poco de forma muy rápida de los tonos. En nuestro caso tenemos 5 tonos. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Vamos a trabajar con la A, que es una de las vocales que podemos trabajar más sencillo. Con atención. A, 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 A. Nuevamente. A, 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 A. Ahora, si hay una quinta que parece que no se está mostrando, es que es cierto, es una anormal. Bien, hay una diferencia que vamos a hablar, por ejemplo, la palabra papá. Vamos a decir, papa, papa. Entre las dos hay una diferencia a la hora de hablar. Sería pa, 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 pa. Entonces diríamos, la primera es con cuarta. Se nota. Pa, pa. Y la última sería pa, pa. No tiene ninguna semejanza con ninguna de estas 4 notas, con ninguna de las 4 notas, pero se entiende. En todo caso, si tienen alguna duda de cómo se escribe la palabra, sería esta palabra de papá, 2 veces, y un puntito ahí. Si desean tomarle alguna screenshot o alguna foto, ideal, perfecto. Ok, voy borrando lo de la pizarra y... sí, ya. Eso sería todo por el momento. En todo caso, voy a dejar de compartir. Y no se olviden que, de verdad, el idioma chino es inmenso, pero al mismo estilo que otros idiomas, es cuestión de la práctica y siempre de mantener una práctica constante por 15 minutos. En todo caso, siempre hay diversidad de bibliografía que nos puede ayudar para mejorar o darnos una introducción clave a este idioma. Gracias.